humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios. Gloria si cantemos a una voz. El cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Vive en nuestros pechos
siempre proveerán. Con gratitud, gracia y amor, dan gloria, gloria, gloria al Dios eterno. A otras almas salva Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, queremos agradecerte en este momento, Señor, por la bendición de poder estar en tu casa de oración. Pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, porque sabemos que de muchas maneras te ofendemos, Padre. Perdónanos por ello, ayúdanos a ser conscientes de nuestros actos, de nuestros pensamientos, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos y podamos estar listos y preparados para cuando tú vengas a buscarnos. Hay más hermanos que hacen falta en esta iglesia, bendice a cada uno de ellos y guárdalos en tu amor. Quédate con nosotros, te pedimos, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Buenas tardes, hermanos. Estamos felices de tenerlos aquí en el Santo Sábado, felices de estar juntos nuevamente. Le damos la bienvenida, si hay personas que han venido por primera vez a la iglesia, le damos la bienvenida y que lo sigan visitando. Y a todos los hermanos que estamos aquí presentes, que Dios los bendiga y que podamos seguir siempre en el camino del Señor y que estemos bien. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Respira, Raquel. Todas las cosas estaban yendo muy bien. Yo estaba realizando mi sueño de cursar teología en la UNASP y mi esposa trabajaba como médico anestesióloga en algunos hospitales de la región. En octubre de 2018, en el Día del Médico, Raquel estaba muy feliz y envió mensajes a todos sus amigos médicos. Después de un turno de 24 horas, Raquel realizó el trayecto diario por el camino que une las ciudades de Limeira y Cosmópolis, en Sao Paulo. En aquel momento recibí una llamada desde el celular de mi esposa. Era alguien que avisaba que la dueña de aquel celular había sufrido un accidente cerca de Cosmópolis. Inmediatamente me dirigí hacia allá y vi que la carretera estaba cortada en ambos sentidos. Cuando llegué al lugar, recibí la información de que Raquel estaba gravemente herida y que había sido llevada en helicóptero al hospital de Sumaré. Al ver el auto completamente destruido, sentí una profunda angustia y la desesperación se apoderó de mi mente. Me dirigí a toda prisa al hospital de Sumaré, donde recibí la noticia más triste de toda mi vida. Sentí un gran dolor cuando la doctora que estaba en el centro de cirugía me entregó una bolsa de plástico con las pertenencias de mi esposa. Cuando también me entregó el anillo, me dijo que tal vez Raquel no resistiría. A partir de aquel momento, la noticia del accidente se desparramó por toda la región y se formó una cadena de oración en Brasil y en varias partes del mundo. La cirugía duró cerca de 10 horas. Gran parte de todo ese tiempo fue gastado en la reconstrucción del lado izquierdo de su rostro. Un amigo neurocirujano, que se encontraba en el pabellón quirúrgico acompañando el procedimiento, nos informó que la cirugía había salido bien, pero que su estado de salud era crítico. Tenía fracturas múltiples en todo su cuerpo, fracturas de columna, clavícula, costillas y un gran corte en la cabeza provocado por el hundimiento del techo del auto. Poco a poco, su estado de salud se fue estabilizando
pero lamentablemente el diagnóstico médico apuntaba a que ella quedaría en estado vegetal. En aquel momento de dolor y tristeza, recibí la visita de Jimmy, el pastor, que vino a ungir a mi esposa. Además de entregarla a las manos de Dios, él suplicó que allí ocurriera un gran milagro. Y en relación al accidente, cuando llegaron los paramédicos a atender a Raquel, aplastada entre los fierros del auto, y al ver que ambos pulmones estaban perforados, ellos concluyeron que no había nada más que hacer. Pero antes de llamar al Instituto Médico Legal, ocurrió algo extraordinario. Raquel tuvo un gran espasmo y su cuerpo se movió. Entonces ellos gritaron: «¡Ella está viva!». Y a partir de entonces, todo el equipo se movilizó para sacarla del vehículo. Allí sucedió el gran milagro en la vida de mi esposa. En aquel momento, Dios, el dueño de la vida, asumió el control de la situación y le dijo: «Respira, Raquel». Después de 45 días del accidente, ella fue dada de alta para continuar su tratamiento en nuestra casa. Hoy ya estoy titulado y trabajo como profesor de religión en la Escuela Adventista de Braganza Paulista. Y Raquel ya volvió a trabajar como anestesióloga en algunos hospitales. Cuando visitamos la base de operaciones de la Policía Militar en Campinas, conocimos al equipo de rescate que le dio los primeros auxilios y la llevó al hospital. Para completar las bendiciones de Dios, un año después, Raquel quedó embarazada, lo que llenó de alegría nuestro hogar. Nuestro pequeño Benjamín tiene 1 año y 4 meses de edad. Para nosotros, él es la demostración del gran milagro de Dios en nuestra vida. Probad e ved. O dia de emoção sem par, no qual terei belíssimo lar. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga ricamente. Ahora, hermanos, todos puestos en pie, vamos a leer la lectura bíblica, Génesis 3, del 14 al 15. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Ahora, hermanos, con toda la reverencia que se merece nuestro Dios, vamos a ponernos de rodillas y buscar la presencia de Dios. Padre, en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, aquí estamos una vez más, tu pueblo aquí y alrededor del mundo en esta hora, dirigiéndonos a ti, Señor, buscando tu presencia, buscando, Señor, encontrarnos contigo y pedirte perdón en primer lugar por todas nuestras faltas. Señor, estamos aquí para agradecerte también por las bendiciones, los cuidados y la sabiduría que has tenido para con nosotros durante esta semana que ha transcurrido. Te damos gracias porque a pesar de las pruebas, a pesar de las vicisitudes, siempre tenemos nuestros ojos
fijados en ti. Gracias, Señor, por permitirnos el don de la fe, porque sabemos que cada día seguimos creciendo y seguimos acercándonos más a ti para ser consolados por ti en nuestros dolores, en nuestras pruebas y en nuestras dificultades. Te damos gracias porque en esos momentos difíciles también, especialmente ahí, encontramos tu misericordia. Te rogamos que tú sigas hablándonos a nuestros corazones y que sigas llevándonos, Señor, por el sendero de la verdad y que podamos siempre ser fieles contigo. Te rogamos, Señor, y te agradecemos por cada uno de los hermanos acá presentes. Bendícenos, Señor. Danos la fe y que tengamos la certeza que tú siempre estás con nosotros. Al mismo tiempo te rogamos que seas con Jaime, Señor, el hermano Jaime, quien trae, Señor, tu palabra en este día. Prepara nuestros corazones, que la palabra que él va a compartir, que pueda, Señor, caer en terreno fértil y que pueda la semilla crecer y dar buenos frutos. Te lo rogamos, te lo agradecemos, en el sagrado nombre de tu Hijo amado y Señor nuestro, Cristo Jesús. Amén. Amén.
Feliz sábado, hermanos. Nos sentimos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, de verles aquí nuevamente, rostros que no habíamos visto en mucho tiempo. Qué bueno que nos acompañan. Y también agradecemos a Dios por el especial. Yo creo que fue una bonita oración, confiaré en ti. Vamos a tener el estudio de esta mañana, pero vamos a buscar la dirección del Espíritu Santo para que no sea el pensamiento de un hombre que quede en nuestras mentes, sino que sea Dios obrando en nuestras vidas. Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te agradecemos infinitamente, Señor, por tantas y ricas bendiciones, y por este momento queremos pedirte que tu Espíritu Santo more en nuestros corazones, que tú nos guardes, Padre, y que al estudiar tu palabra seas tú quien deje esa semilla en nuestros corazones. Te necesitamos, Padre, y por eso acudimos a ti. Esto te pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. La profecía es un tema que interesa a todo mundo. Tal vez un poco por morbo para algunos, tal vez un poco por curiosidad, o tal vez haya en realidad un interés genuino por conocer lo que Dios quiere mostrarnos a través de la profecía. Es por ello que para muchos la profecía representa caos, especialmente cuando vemos las imágenes que nos presenta el libro de Apocalipsis con bestias, dragones, jinetes de la muerte, lo que los lleva a ver el futuro de un planeta devastado por una crisis nuclear, o ya influenciados por las películas piensan en una rebelión de robots con inteligencia artificial tratando de dominar al mundo. También encontramos otro grupo con el deseo de saber qué les depara el futuro personalmente, qué es lo que deben estudiar, con quién se casarán, si se van a casar, saber si es posible el número de la lotería, si es posible, ¿verdad? Y por eso encontramos a muchas iglesias preparando a los así llamados profetas para ayudar a los miembros de sus iglesias a conocer su propio futuro, cayendo así en un tipo de adivinación cristiana. Esta mañana quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, presentar delante de ustedes el propósito de la profecía bíblica, que no es el de saber si me va a ir mejor en el futuro. El verdadero propósito de la profecía bíblica es revelarnos el desarrollo del gran conflicto universal que se está llevando a cabo entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, desde su inicio hasta su desenlace final. Repito, es revelarnos el desarrollo del gran conflicto universal entre Cristo y Satanás, desde su inicio hasta su desenlace final. Y quiero repetirlo una vez más. El propósito de la profecía bíblica, hermanos, es revelarnos el desarrollo del gran conflicto universal entre Cristo y Satanás, desde su inicio hasta su desenlace final. ¿Nos queda claro? Ok, sobre aviso no hay engaño. No es cierto. Pero es importante que nosotros tengamos esto en mente, porque muchas veces equivocamos cuál es el propósito de la profecía. Para eso debemos entender que se manejan tres tipos de interpretación de las profecías. A una la llamamos, o se la llama preterista. Este tipo de interpretación deja el cumplimiento de todos los eventos en el pasado. Ya ocurrieron y por lo tanto no debemos preocuparnos por esas cosas. No debemos preocuparnos por lo que la Biblia nos quiere presentar, porque eso ya pasó. El otro tipo de interpretación, y que es la más aceptada por la mayoría de las denominaciones cristianas, es la futurista. Dijimos, una es preterista, la otra es futurista. Para los que se apoyan en este tipo de interpretación, todo lo dejan para el futuro. De igual forma, no tenemos que preocuparnos todavía porque falta mucho para que la profecía tenga su cumplimiento.
Para este tipo de interpretación, todos los eventos se van a suceder uno tras otro, pero en el futuro. Ahora, existe un tercer tipo de interpretación y que es la que maneja nuestra iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A esta interpretación la llamamos histórica. Dijimos interpretación preterista, futurista, y esta es histórica. Este tipo de interpretación nos muestra precisamente cómo todos esos eventos marcados por las profecías se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Y cuando somos cuidadosos al estudiarla, podemos ver cómo todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra, dándonos confianza en el hecho de que si los eventos en el pasado, marcados por las profecías, se han cumplido puntualmente, los eventos que están marcados para el futuro también se van a cumplir. En la antigüedad era muy difícil entender las profecías, se requería de mucho estudio, por lo que cuando una persona habla sobre profecías, pensamos que es una persona que ha estudiado mucho y está en un nivel espiritual muy superior al de nosotros. No digo que podemos descuidar nuestra espiritualidad y trabajar para Dios al mismo tiempo, no. Pero puedo asegurarles que el estudio de la profecía es algo que está al alcance de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque antes se requería de mucho estudio, porque las cosas todavía estaban en el futuro, todavía no habían ocurrido, pero ahora muchos de esos eventos ya ocurrieron. Lo único que tenemos que hacer es cotejarlos con la historia, con los eventos pasados. A eso es lo que llamamos interpretación histórica, porque vamos comparando. Las profecías ya ocurrieron y entonces vamos viendo, ok, esto sucedió así y se desarrolló de esta forma, etc. Para ayudarnos a comprender esto tenemos que ir a la primera profecía encontrada en la Biblia. A esta profecía personalmente la considero, y voy a explicar por qué. La considero la madre de todas las profecías. Los estudiosos de la Biblia la llaman a esta profecía el protoevangelio, porque allí encontramos la primera promesa de la venida de un Salvador. Creo que ya se están imaginando a qué pasaje nos estamos refiriendo. ¿Alguien me puede ayudar? Génesis 3:15. Vayamos a nuestras Biblias y me gustaría que, aunque lo vean en la pantalla, no dejemos de buscarlas en nuestras Biblias. Esto es para nuestro beneficio. Busquemos en Génesis 3, vamos a empezar por el 14. Vamos a recordar el contexto de este pasaje. El hombre cae, come del árbol prohibido y sabía cuál era la consecuencia de este pecado. La consecuencia era la muerte. Dios había sido claro, no había forma de componer lo que había hecho, no había forma de deshacerlo tampoco. No era decir, lo siento Señor, no lo vuelvo a hacer. Dios dijo, el día que comas de este árbol, vas a morir. El hombre tenía que morir, pero entonces Dios le presenta la solución y lo encontramos precisamente en el versículo 15 de Génesis 3, pero vamos desde el 14 dijimos. Y dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y sigue diciendo, ya en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, en algunas versiones ya dice él, no dice esta, refiriéndose a Jesús porque él es la simiente. Y ese es el primer evangelio o protoevangelio. Aquí está la primera promesa de un Salvador. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero ahora, ¿por qué la considero la madre de todas las profecías? Y no es que yo haya descubierto esto, sino que es mi forma de explicar lo que los estudiosos de las profecías han encontrado. ¿Y qué han encontrado? Que todas las profecías que se presentan después en la Biblia son para mostrar cómo va a ocurrir que la simiente, Jesús,
va a aplastar la cabeza de la serpiente, mientras que ésta solo le muerde el calcañar. Es decir, que la profecía que encontramos en Génesis 3 es el esqueleto, ¿correcto? Las demás profecías vienen a ser órganos, músculos, piel, pero que todo va a recubrir el esqueleto, o sea, esta profecía que estamos mencionando. O se va a desarrollar alrededor de esta profecía y entonces podremos ver el panorama completo. O sea, no es que las demás profecías no importen, lo que pasa es que las otras nos van explicando cómo se va a llevar a cabo esto. Recordemos esto mientras avanzamos en nuestro estudio. Ya analizamos el capítulo 2 del libro de Daniel al principio de esta serie de temas, por lo que aquí vamos a hacer solo un pequeño repaso. Recordemos que en el capítulo 2 del libro de Daniel, recordemos que Nabucodonosor ve una estatua bastante extraña, porque es una estatua compuesta por diferentes metales. La cabeza era ¿de qué? A ver si recordamos. Era de oro. Los pechos y los brazos eran de plata. El vientre de bronce. Las piernas de hierro. Y finalmente los pies, hierro y barro cocido. Esta estatua es destruida por una piedra que se hace grande hasta que cubre toda la tierra. Daniel le dice a Nabucodonosor que la cabeza de oro es él, representando al imperio de Babilonia, que en ese momento brillaba en todo su esplendor. O sea, Nabucodonosor estaba representando al imperio babilónico. Y nos lo ayuda a entender el siguiente metal, porque aunque no menciona ningún nombre, o sea, no dice este es el imperio babilónico, este es el imperio, ¿cuál es el que sigue? ¿Recuerdan? Primero es de Grecia, después Medo-Persia, después Grecia, después Roma y bueno, después la Roma dividida. Aunque no menciona ningún nombre, sí nos dice que va a surgir otro imperio después de Nabucodonosor. Lo mismo sucede con el tercer metal y también con el cuarto, pero cuando llega a los pies no habla de un reino, sino de varios reinos que buscarán unirse entre sí, pero que no lo van a lograr. Cuando estudiamos la historia, vemos quiénes son estos reinos, ya los mencionamos, o imperios que se suceden después de Babilonia. Sabemos que después de Babilonia surge la unión de dos reinos, el de los medos y los persas, ya decíamos, luego aparece Grecia, el imperio romano, que fue el más despiadado de todos, y finalmente sabemos que este imperio no es sometido, el imperio romano no se somete, nunca se llega a otro país, otro imperio a conquistarlo, sino que se divide en 10 tribus. Cuando estudiamos el capítulo 7 de Daniel, podemos descubrir los mismos imperios, porque este es como una constante en la Biblia, para que nosotros vayamos captando cómo van sucediendo las cosas. Primero explica, esta es la profecía, y luego la pone así para que nosotros podamos verla, luego la pone así para que podamos seguir entendiendo todo esto. Entonces, el capítulo 7 podemos descubrir los mismos imperios, pero con diferentes imágenes. Aquí Dios utiliza, ¿qué cosa? En el capítulo 7 Dios utiliza bestias en lugar de metales. Babilonia es ahora representada por un león con alas. Medo-Persia es un oso deforme porque se levanta más de un costado que del otro y tiene 3 costillas entre los dientes. Grecia es ahora un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. Finalmente se muestra a Roma como una bestia terrible y espantosa. ¿Recuerdan que mencionamos que fue uno de los imperios más despiadados que existió en la antigüedad? Precisamente por eso la Biblia lo representa así, como una bestia terrible y espantosa, con dientes de hierro y con 10 cuernos. Y de verdad que es fascinante poder estudiar el por qué todas estas bestias representan fielmente a cada imperio, e incluso los metales que se muestran en el capítulo 2. Pero ese no es el estudio para este momento. Esperemos que se pueda dar la ocasión para hacerlo. Por ahora solo queremos comprender cómo es que la primera profecía que se nos presenta en la Biblia, el llamado protoevangelio, se desarrolla en estas profecías y en las subsiguientes. Creo que de lo que hemos visto hasta aquí surge una pregunta, y es la siguiente. No sé si alguno se la ha hecho, pero a mí me chocaba un poco.
¿cómo es que aquí no se mencionan a otros imperios? O sea, todos como adventistas conocemos todos esos imperios, ¿verdad? Pero ¿por qué no se menciona a otros imperios? ¿O fueron los únicos que existieron? ¿Solo existieron estos 4 imperios? No, había más, existieron más. Tenemos como ejemplo al imperio chino, el imperio mongol, y bien podríamos incluir con mucho orgullo el imperio mexicano, ¿verdad? Estaba Egipto. ¿Por qué de tantos imperios que aparecen en la historia, Daniel solo menciona 4 y una división? Y si nos vamos a Apocalipsis, ahora esto es interesante, en el capítulo 12 aparece una bestia no con 4 cabezas como debiera ser, porque Daniel solo menciona 4. Juan ve una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Al estudiarla encontramos que cada cabeza es un reino, pero repito, Daniel nos dice que son 4. ¿De dónde salen los otros 3 imperios entonces? Debemos recordar que el personaje principal, para aclarar un poco esto, no son los reinos, porque muchas veces queremos saber, bueno, ¿qué es este reino? ¿Qué es este reino? Pero muchas veces nos olvidamos que estos reinos o estos imperios o las bestias o todo lo que aparezca no son los personajes principales. ¿Quién es el personaje principal de la historia? ¿Quién es? Jesús, la simiente. Y cada reino que aparece es la descendencia de la serpiente dando la mordida en el talón de la simiente de Jesús. Por eso en Apocalipsis aparece una sola bestia con 7 cabezas, porque es la misma serpiente antigua trabajando detrás de cada imperio. Para entenderlo, busquemos en Apocalipsis 12, y ustedes pueden subrayar sus Biblias si les ayuda para más adelante poder hacer su propio estudio. Apocalipsis 12, empezando por el capítulo 1. Vamos a leer aquí. Repito, estamos buscando en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, a su iglesia. Por eso en su cabeza tiene una corona con ¿cuántas estrellas? 12, porque en la numerología bíblica el 12 representa al pueblo de Dios. Sigue diciendo, y estando encinta clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, aun cuando una aplicación de este versículo bien puede ser para María, la madre de Jesús, vamos a hacer énfasis en el hecho de que es solo una aplicación, no es la interpretación. Y queremos hacer la diferencia. Al decir, esa mujer representa a María, esa es una aplicación. Podemos darle varias aplicaciones, pero la aplicación no es la correcta. Para poder hacer una interpretación correcta, tenemos que entender un punto muy importante para estudiar profecía bíblica, y es el hecho de que un pasaje puede ser simbólico o literal. ¿Vamos bien? Un pasaje puede ser simbólico, puede estar lleno de símbolos, o puede ser literal, tal cual lo leemos. Quiere decir que la figura que vemos allí está representando algo, pero no deja de ser simbólico. Y literal quiere decir que la figura no necesita de interpretación, se toma tal como aparece en el pasaje y no se le da ninguna interpretación. Aun cuando se puede aplicar a eventos, no deja de ser literal. Ahora, ¿cómo defino si un pasaje es literal o simbólico? Porque al estudiar la Biblia rara vez nos explica si el pasaje es simbólico o no. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 3 aparece el sumo sacerdote Josué. Zacarías capítulo 3. Y podríamos decir que es un pasaje literal. Pero cuando llegamos al versículo 8 nos explica que en realidad es un pasaje simbólico. Vamos a leer en Zacarías capítulo 3 y versículo 8. Dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son ¿qué? Porque son ¿qué? Varones simbólicos. ¿Nos damos cuenta? Entonces lo que leamos en este pasaje es ¿qué cosa? Es simbólico, porque la misma Biblia está diciendo.
A Zacarías se le dijo, mira, lo que está ocurriendo aquí es simbólico, ¿correcto? Pero no lo hace todo el tiempo. Cuando estudiamos la Biblia, no todo el tiempo aparece así. Por lo que retomamos la pregunta, ¿cómo sé cuando un pasaje es simbólico o cuando es literal? La respuesta la vamos a encontrar en el mismo pasaje que estamos estudiando. Y digo pasaje porque puede abarcar un solo versículo o varios, como en el caso que estamos estudiando ahora mismo de Apocalipsis 12, que está hablando de la mujer que apareció en el cielo. Sabemos si un pasaje es literal o simbólico, si aparece o no un símbolo en ese pasaje. Si aparece un símbolo, todo el pasaje se vuelve simbólico. Y por otro lado, si no aparece ningún símbolo, entonces el pasaje es literal. Vamos a tratar de comprenderlo en la lectura que estamos haciendo. Cuando vemos a esta mujer de Apocalipsis 12, ¿qué nos dice si es simbólico o es literal? ¿Qué me está diciendo a mí? Ok, la mujer que aparece allí en Apocalipsis capítulo 12, ¿es simbólico o es literal? ¿Qué me está diciendo a mí? Para empezar, dice, apareció una señal en el cielo. ¿Y cuál era la señal? Y vamos para allá, claro. Dice, para empezar, que aparece en el cielo. Ya eso nos empieza a dar una idea, ¿verdad? Porque a menos que sea una astronauta, no puede aparecer una mujer en el cielo. Después nos dice que está vestida ¿de qué? Del sol. ¿Eso podría ser literal? No. Es decir, ¿puede alguien vestirse de sol? No. Pero sigue describiendo a esta mujer y nos dice, como dice la hermana Gracie, que tiene la luna debajo de sus pies. No dice que está parada sobre la luna. Es curiosa la forma como lo pone. Dice que está debajo de sus pies. Dice que lo que está diciendo es que la luna es como un aditamento de esta mujer, como si en vez de usar calzados, usa la luna como parte de su vestimenta. ¿Es eso literal? No. Pues aun cuando nos digan que esa mujer es María, no podemos aceptarlo porque ella ni estaba en el cielo, ni estaba vestida de sol, ni tenía la luna debajo de sus pies. Repito, es cierto que María puede ser una aplicación de esta profecía y muy acertada, porque ella estuvo embarazada de este hijo, la simiente, o sea Jesús, pero no es la interpretación de este pasaje. ¿Vamos bien? Como decimos en México, ¿voy bien o me regreso? Ok. Bien, continuemos. Y veamos cómo aparecen más símbolos en este mismo pasaje. En el versículo 3 mismo de capítulo 12 de Apocalipsis dice, también apareció otra señal en el cielo. Y ya esto definitivamente nos dice, este pasaje es simbólico. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Esto nos lleva a Génesis capítulo 3, a la mujer, Eva y la serpiente. Las 7 cabezas de este gran dragón son 7 reinos o imperios que han tratado de destruir al Hijo, pero que no pudieron. Porque vean la imagen, ¿qué está haciendo el dragón? Está atacando a la mujer porque quiere destruir al Hijo. ¿Cuáles son esos 7 imperios que han tratado de destruir al Hijo? El primero, ¿recordaron ustedes cuál es? El primer imperio que quiso destruir al Hijo fue Egipto. ¿Recuerdan el Éxodo? Fue el primer reino que atacó a la mujer. El segundo es Asiria. Lo encontramos acosando al pueblo de Dios durante el periodo de los jueces. El tercero es Babilonia, ahora sí. El cuarto es Medo-Persia, el quinto es Grecia, el sexto es Roma y el séptimo es uno que se encuentra entre la mezcla del hierro con el barro cocido. Pero antes de descubrir quién es ese séptimo imperio, tenemos que entender cómo es que estos imperios tratan de destruir al Hijo. Solo traigan a la memoria cómo estos reinos sometían al pueblo de Dios. Cada imperio buscaba destruir al pueblo, no solo destruyendo su ciudad, sino también destruyendo su identidad, su religión
y a Dios mismo. Por eso vemos a Faraón tratando de matar a todos los hijos varones de los israelitas y diciendo, ¿quién es Dios? ¿Se acuerdan? Vemos a los asirios tratando de desaparecer al pueblo de Israel por hambre y haciendo estragos entre la gente. Vemos a Nabucodonosor cambiando el nombre de los hebreos para que se olvidaran de quiénes eran y de esta forma desafiar a Dios mismo. Cada reino incitado por el enemigo buscaba no solo destruir al pueblo de Dios, en realidad buscaba destruir la posibilidad, escuchemos bien, el enemigo no estaba tratando de destruir solamente al pueblo de Dios, estaba tratando de destruir la posibilidad de que se cumpliera en ellos la profecía dada a Eva. Ese era el propósito. Por eso el enemigo estaba tratando de atacar al pueblo de Israel. Esta bestia quería destruir a la mujer para que no diera luz. Fue más claro cuando el Imperio Romano quiso destruir a Jesús mismo. ¿De qué forma quiso destruir a Jesús? ¿Qué hizo? Lo destruimos y se acabó. Ya no hay promesa de un Salvador. Mientras Herodes mandaba matar a todos los hijos menores de 2 años para que no se cumpliera la profecía de Génesis, ¿qué? 3:15. El personaje principal no son las bestias que aparecen en Daniel y Apocalipsis, ni siquiera es la mujer de Apocalipsis 12. El personaje principal es Jesús, la simiente prometida en Génesis. Ahora, vamos a descubrir quién es la séptima cabeza de la bestia escarlata. ¿Quién es el séptimo imperio y qué es lo que quiere hacer? Sigamos leyendo Apocalipsis 12, ahora en el versículo 4. Y su cola, ¿qué hacía la cola? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar. Está describiendo exactamente el momento en que el Imperio Romano quiere destruir quiere matar a Jesús cuando era bebé, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Recordemos que esto ocurrió, repito, durante el Imperio Romano, pero no pudo porque el versículo 5 nos dice qué ocurrió con este hijo. Dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y como no podemos detenernos mucho, vamos a pasar al versículo 17 para empezar a comprender quién es este séptimo imperio y de qué forma busca destruir a la simiente de Génesis. El versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? Ok, al hijo se lo llevaron, no está más, entonces me voy en contra de la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quién? Con el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esta bestia no se queda quieta. El hijo ya no está porque fue llevado al cielo de acuerdo al versículo 5, y el resto de la descendencia de la simiente tiene 2 características importantes. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En su momento analizaremos cuál es el testimonio de Jesucristo, pero ahora solo vamos a tomar la primera característica: guardan los mandamientos de Dios. Para ello, ahora vamos a regresar al capítulo 7 de Daniel. Recordemos que aquí Daniel en el capítulo 7 ve 4 bestias, pero no podemos contar a Egipto ni a Siria dentro de estas 4 bestias. ¿Por qué? Porque estos imperios ya pasaron. Las visiones que Daniel recibe tienen que partir del momento que él está viviendo. Y él las recibe durante el imperio. ¿Qué imperio? No había necesidad de mencionar a los otros 2, a Egipto y a Siria. Si Dios le quiere mostrar el futuro, ¿para qué le va a hablar de Egipto y Asiria? Aun cuando todavía existían, ya no eran imperios al momento de las visiones. Ahora, vayamos al pasaje que nos compete para completar el estudio de esta mañana. Vayamos al versículo 8. Versículo 8 del capítulo 7 de Daniel.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta parte es bien interesante. En el versículo 26 dice, y hablará palabras ¿contra quién? Y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Pero dice aquí, y hablará palabras contra el Altísimo. De aquí vamos a destacar 2 cosas. Este cuerno salía de entre los 10 cuernos, no era uno de los cuernos. O sea, estaban los 10 cuernos, sale un 11º cuerno, y tira, cuando surge, tira 3 cuernos. También dice que tenía ojos como de hombre, pero lo otro que queremos destacar es el hecho de que hablaba grandes cosas y habla contra el Altísimo. En Apocalipsis 13 encontramos a esta misma entidad que no solo habla grandezas o con aires de grandeza, o sea, no solo le echa crema a sus tacos, decimos en México, también hacía otra cosa. Veamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 5. Hablando sobre esta misma entidad, en algún momento, la verdad que el tiempo es corto, pero ojalá pudiéramos unir todo esto para un estudio completo. Dice en este versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas, ¿y qué cosa? Y blasfemias. Hablar contra el Altísimo, entonces era hablar blasfemias. ¿Cuáles son las blasfemias que podría hablar esta entidad? Este poder. Veamos lo que nos responde la Biblia. Empecemos por Salmo 139, versículo 20. Salmo 139 y versículo 20. Y vamos a descubrir aquí una de esas blasfemias. ¿Alguien que quisiera leerlo? Es Salmo 139, versículo 20. ¿Ok? Y aquí en esta versión dice, tus enemigos toman en vano tu nombre. O sea, podemos ver que tomar el nombre de Dios en vano es una blasfemia. No porque mencionamos su nombre, sino porque hacemos mal uso de ese nombre. Si representamos mal su nombre, estamos blasfemando. Es decir, si decimos que somos cristianos, pero actuamos contrario a la palabra de Dios, estamos blasfemando. Veamos otra blasfemia que nos explica Pablo. Vayamos a 1 Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 13 ahora. Creo que estoy yendo muy rápido para lo que están buscando en sus Biblias. Está en la pantalla, pero sí me gusta que busquen en sus Biblias. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Alguien que me ayude a leerlo. Ok. ¿Por qué Pablo se consideraba blasfemo? Explica ahí seguidito. ¿Qué hacía? Porque era perseguidor. ¿Y qué perseguía? ¿Conejos? Perseguía al pueblo de Dios. Perseguía a los cristianos. Es una de las características de este poder. Dice que persigue a los santos del Altísimo. Otra blasfemia la encontramos en Marcos capítulo 2 y versículo 7. Marcos capítulo 2, versículo 7. ¿Alguien más que me quiera ayudar acá? ¿A quién le dijeron esto? A Jesús. ¿Estaba blasfemando a Jesús? ¿Por qué? Porque Él era Dios y podía perdonar los pecados, pero nosotros no podemos. Si digo que si yo digo que perdono los pecados de alguien, estoy blasfemando. Puedo perdonar que me ofendan,
pero no puedo perdonar que haya cometido un pecado, porque eso solo lo puede hacer Dios. Otra blasfemia la encontramos en Juan capítulo 10 y versículo 30. El libro de Juan, el Evangelio capítulo 10, versículo 30. Jesús hace una declaración que altera a los judíos. Veamos, en el versículo 30, ¿qué dice? Vamos a empezar desde el 30 porque son 3 versículos hasta el 33, perdón. ¿Alguien que me ayude a leer el 30 primero? Una cosa somos. Y dice el 31. Entonces volvieron a tomar piedras los judíos para apedrearle. 32. Respondiéndoles Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Ok, en ese momento levantan la piedra. Y Jesús le dice: hey, tranquilos, ya vieron que yo he hecho muchas obras buenas de parte de mi Padre, ¿por cuál de esas me van a apedrear? Ahora el versículo 33, ¿qué dice? Respondiéndole los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Cuál blasfemia? Y porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Cuál es la blasfemia? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque Él dijo: yo y el Padre una cosa somos. Estaba diciendo: yo y el Padre somos lo mismo. Esto equivalía a decir que Él también era Dios. Decir u ocupar el lugar de Dios también es una blasfemia. Entonces, las blasfemias que este poder habla en contra del Altísimo son: 1. ¿Cuál es el primero? Usar el nombre de Dios en vano. 2. Perseguir al pueblo de Dios, injuriarlos, es decir, ofender, insultar o perjudicar al pueblo de Dios. 3. Perdonar los pecados del hombre es otra blasfemia. 4. Decir que es Dios en la tierra es otra blasfemia. Ahora, tratemos de descifrar este poder. En primer lugar, encontramos que es un poder pequeño, pero que crece. En segundo lugar, surge de la cuarta bestia. Es decir, ¿cuál era la cuarta bestia? El Imperio Romano. Surge del Imperio Romano. En tercer lugar, habla grandezas y blasfemias. Y ya vimos que blasfemia no es solamente insultar a Dios de forma literal, es usar su nombre en vano, es perseguir al pueblo de Dios, es perdonar pecados y también es ocupar el lugar de Dios. En cuarto lugar, esto nos dice que este poder no es un gobierno civil solamente, sino también religioso, porque además de querer ocupar el lugar de Dios en esta tierra, también busca destruir su ley, yendo en contra de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto es de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, versículos 17. El estudio es más profundo todavía, pero creo que todos podemos saber a qué poder se está refiriendo la Biblia con estas características. El único poder que cubre esta descripción en su totalidad es el poder católico romano, que por cierto, no solo se mueve como un poder religioso, pues es la única iglesia que tiene un gobierno político establecido y reconocido por los otros gobiernos del mundo. Con esto quiero platicarles lo siguiente. Yo soy mexicano y me siento muy orgulloso de serlo. Digo esto sin hacer menos a otros países, porque no importa del país que sea, te vas a identificar con lo que voy a platicar ahora. Para mí, ser mexicano es hablar de raíces, es hablar de comida, es hablar de música, es hablar de tantas cosas que me identifican como mexicano. Ahora, yo sé bien que el gobierno mexicano, mi gobierno, ha cometido barbaridades terribles, crímenes vergonzosos. Dentro del gobierno mismo hay corrupción. Y yo creo que muchos países de otros países se pueden identificar con lo mismo.
De las atrocidades que mi gobierno ha realizado podemos hablar de genocidios, podemos hablar de vandalismo y de tantas otras cosas que espantan a cualquiera. Pero no por eso se estigmatiza a cada mexicano que ustedes conozcan, ¿verdad? No por eso dice, porque el gobierno se porta así, él es así. Nunca vamos a hacer eso. Es decir, el gobierno puede actuar de una manera, pero yo decido si mi vida va a estar de acuerdo a lo que el gobierno realiza. O decido portarme como un ser humano de bien y de provecho para mi familia y las personas con las que me relaciono. Yo decido si sigo el camino que mi gobierno ha marcado por tantos años o decido seguir y servir a Dios como la Biblia me lo indica. ¿Sabes lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de la Iglesia Católica, no estamos hablando de sus miembros, estamos hablando del sistema, estamos hablando de la forma como ese poder ha buscado ocupar, usurpar el lugar de Dios. Por la premura del tiempo, no podemos ahondar más en el tema, porque me gustaría que no quedara dudas al respecto. Pero quiero decirte en esta mañana que Dios tiene hijos dentro de ese sistema. Hijos que lo están buscando sincera y honradamente y que están esperando escuchar el llamado que se encuentra en Apocalipsis 18:4. ¿Recuerdan cuál es ese llamado? Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios ha predicho la historia de la humanidad desde sus inicios hasta el fin de esta tierra, cuando Él venga a buscar a sus hijos. Me encantaría poder estudiar con ustedes cada tema profético que aparece en la Biblia, pero si nos olvidamos de todo lo que hemos visto hasta aquí, recordemos que en el momento en que Daniel recibe estas visiones, él estaba cautivo y sin esperanza en Babilonia. Todo parecía sombrío. Es en ese momento que Dios aparece para decirle a Daniel: yo estoy al control. Es decir, los reinos pueden ir y venir, los imperios pueden levantarse y caer, pero Dios dice: yo no he olvidado a mis hijos y tengo un plan para ellos. Las profecías no se tratan de ti, aun cuando estés en medio del conflicto. Tú no eres el personaje principal. Yo sé de que de pronto pareciera, ¿verdad?, con tantos problemas que nos pasan. No, todo este conflicto se trata de mí, pero no es así. Sabes que estamos luchando contra un enemigo vencido. Tal vez estoy hablando con un hijo de Dios de alguna denominación que no es esta. O tal vez estoy hablando con un hijo de Dios que se encuentra dentro de esta iglesia, pero que todavía no ha tomado su decisión y vive su vida entre dos aguas. Por un lado, quiere lo que disfruta en la iglesia, pero por otro todavía disfruta y no quiere dejar los atractivos de esta tierra. Ponle el nombre que quieras, pero son atractivos que te apartan de Dios. También Dios te invita a salir de allí, porque hay algo que tienes que entender de la profecía. Las cosas ya debieron ocurrir desde hace mucho tiempo. Quiero decir, Jesús hace mucho que ya hubiera venido, pero si todavía no finaliza esta lucha entre Cristo y el enemigo, entre el hijo de la mujer y la serpiente, es porque todavía está esperando por ti. Dios te ama y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan y vuelvan a Él. ¿Te gustaría escuchar su voz esta mañana? Si es así, yo te invito a que te pongas de pie y vamos a concluir con las estrofas del himno número 394. Palabra
Oremos. Bendito Padre que te encuentras en las mansiones celestiales, te damos gracias en este momento por tu palabra. Te damos gracias por la profecía, por el espíritu de profecía, Señor. Y no tanto porque recibimos conocimiento y podemos entender algunas otras cosas de lo que tú has dejado en tu palabra escrito, sino porque nos das con ello la seguridad de que tú estás al control de todo. Y de que si las profecías en el pasado se han cumplido al pie de la letra, Padre, podemos confiar en que las profecías del fin del tiempo se van a cumplir de la misma forma. Y lo que nuestro corazón llena es el gozo, es la alegría de saber que muy pronto nos vamos a encontrar contigo en las naciones celestiales. Perdona nuestras faltas, perdona que muchas veces nosotros pasamos por alto tu dirección. Muchas veces te hacemos a un lado, Señor. Perdónanos por ello. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo pueda morar en nuestros corazones y nuestra vida pueda cambiar para tu honra y gloria. Padre, acompáñanos al salir de tu iglesia, pero que tu bendición siempre esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Es la
por toda la eternidad. Por mucho tiempo hemos escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad.